Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, el crimen organizado en la metrópoli, y para ello nos va a acompañar David Santiago, periodista especializado, y el doctor Carlos Flores, académico especializado también en el tema del fenómeno del crimen organizado. Pero antes de comenzar vamos a ver una nota introductoria que ha preparado el equipo y volvemos con la conversación. En los últimos años, las organizaciones criminales de la zona metropolitana del Valle de México se han hecho presentes. De la Unión Tepito y la Antiunión al Cártel de Tláhuac, Lenin Canchola o Pancho Bolas. Venta de drogas, rafallados, levantones y extorsión a comercios son tan solo algunos de los crímenes que forman parte del rastro que dejan a su paso estos grupos delictivos. A finales de junio del 2020, se llevó a cabo un aparatoso atentado contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno local, quien logró escapar con vida. El hecho fue adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos ante una etapa extraordinaria o la nueva cotidianidad chilanga se caracteriza por la narcoviolencia. Bienvenidos, muchas gracias Carlos, muchas gracias David. Pues te propongo, David, comenzar con nuestro punto de partida, que es el contraste entre los discursos que hay acerca del crimen organizado en la Ciudad de México entre la administración anterior y la administración actual. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se ha manejado discursivamente el tema del crimen organizado? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cómo se ha cambiado esta narrativa? Rodrigo, muchas gracias por invitarnos a este seminario y pues muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Y bueno, la respuesta es sí hay una diferencia entre la administración anterior y la actual. Y esto tiene que ver con que en la pasada administración con Miguel Ángel Mancera, él durante muchas conferencias de prensa, entrevistas y varias personas que le preguntamos precisamente qué pasaba en la Ciudad de México en materia de crimen organizado, él todo el tiempo negó que hubiera crimen organizado en la ciudad. Para él, en ese momento, había solamente grupos de narcomenudistas, solamente había algunos grupos que pues estaban por ahí dispersos y que generaban violencia. Nunca aceptó que hubiera crimen organizado. ¿Y cuál fue el punto toral de la pasada administración? Fue en 2017, cuando entró la Marina aquí a la Ciudad de México, hizo un operativo en Tláhuac para desarticular una banda que se autodenominaba Cártel de Tláhuac. Entonces, llegó la Marina con un operativo bien planeado, bien ejecutado, sin la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sin la Fiscalía. Ya después se supo que el Cártel de Tláhuac tenía a decenas de elementos policíacos, a decenas de funcionarios de la Ciudad de México cooptados. Entonces, por eso es que entró la Marina e hizo este operativo. A partir de ese momento empezaron a generarse distintos hechos de violencia que fueron fortaleciendo poco a poco estos grupos que hoy en esta administración, en la administración de Claudia Sheinbaum, se pueden apreciar. Estamos hablando de la Unión, el Grupo Antiunión, y también ya llegó el cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, los Chapitos, están diferentes grupos del crimen organizado. Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana, ya con la administración de Claudia Sheinbaum, él tímidamente decía que sí existía algún grupo organizado. Ya fue cuando entró Omar García Harfuch, cuando ya definitivamente él dijo sí hay crimen organizado en la Ciudad de México, aunque bueno, él también sí aclaró que en estos últimos años la Ciudad de México ha sido un punto de paso de droga. No es que estén aquí establecidos precisamente los grandes cárteles, porque bueno, los cárteles de droga finalmente necesitan un poder importante en cuestión de armas, en cuestión de recursos económicos, cosa que aquí en la Ciudad de México aún no logran concretarse. Y sin embargo, Carlos, en estos últimos 10, 15 años, el fenómeno del crimen organizado se ha hecho mucho más complejo, mucho más sofisticado en algunas dimensiones. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 10, 15 años respecto al fenómeno del crimen organizado y cómo ha impactado esto en la metrópoli
en la Ciudad de México? Cómo no, Rodrigo. Primero que nada, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio, estar aquí con David. Pues mira, lo que pasa es que tenemos una categoría que, si tú la ves desde el punto de vista jurídico, delincuencia organizada, que es como se llama en la legislación mexicana, son 3 o más personas organizadas para cometer de manera continua una actividad delictiva considerada grave. Pues eso te da para una escala muy amplia de posibles grupos. Si uno lo piensa más bien en términos de categoría sociológica, no tanto jurídica, pues de nueva cuenta, pues no hay una definición exacta, pero vamos, la delincuencia organizada en el país, la expresión más violenta, más poderosa que se ha desempeñado a lo largo de los años, pues ha sido aquella dedicada al tráfico de drogas, pero no significa que sea la única expresión de delincuencia organizada que existe. Había en otro momento, por ejemplo, organizaciones dedicadas al secuestro, organizaciones dedicadas, por ejemplo, a robo de vehículos. Entonces, hago estas precisiones porque lo que quiero, digamos, señalar en este caso, y en abono de lo que muy bien también dice David, es que, vamos, delincuencia organizada en la Ciudad de México ha habido a lo largo de los años y de distinto tipo, ¿no? Entonces, si por delincuencia organizada lo que estamos entendiendo es eso, ha habido a lo largo de los años. Sin embargo, aquellas expresiones, por ejemplo, específicamente del tráfico de drogas, también han estado presentes, pero no necesariamente en una dimensión operativa. ¿Qué quiero decir con una dimensión operativa? Que, vamos, no es que necesariamente hubiera en demasiados años atrás una intención, por ejemplo, de posicionar un mercado fuerte de drogas en México. Esto se empieza a ver probablemente hacia finales de los años 90, donde efectivamente ya hay, digamos, una mayor presencia de estas organizaciones, algunas sí ligadas a cuestiones de venta al menudeo. Hay que decir que los grupos dedicados a la venta al menudeo son más locales, y otras tantas que han utilizado la Ciudad de México como puntos de internamiento de droga, porque hay que recordar que en la forma que está organizado el país, pues la mayor parte de la infraestructura de comunicaciones converge en la Ciudad de México. Entonces siempre ha habido también puntos relevantes para justamente internar la droga, ¿no? Pensemos en algún momento, por ejemplo, la infraestructura que representan instalaciones como la central de abastos, como la que representa el propio aeropuerto capitalino, ¿no? Han sido de años atrás utilizadas. Sin embargo, también, digamos, estas organizaciones tradicionalmente intentaban mantener en México, en la Ciudad de México me refiero, un perfil comparativamente más bajo. Comparativamente más bajo porque también, pues al ser la cuna del poder federal y también de una mayor fuerza policial, pues evidentemente no trataban de atraer la atención como ha ocurrido en otro tipo de lugares. Generalmente la delincuencia organizada no es que trate de suyo atraer la atención, pero el tipo de operaciones, la forma en que interactúan, pues en algunos lugares es más visible que en otros. Aquí lo utilizaban mucho también como una especie de refugio, es decir, venían aquí a buscar cierto anonimato en una urbe particularmente masiva, donde era pues, difícil, digamos, detectarlo, sobre todo si se establecen junto con sus familias en áreas de menor visibilidad, por ejemplo, pues en colonias afluentes, donde hay más control de quién entra y quién sale, de las calles cerradas, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado también? Lo que ha cambiado también es que en función de las distintas confrontaciones que tienen estos grupos delictivos, lo que tú también puedes apreciar es que en la medida que han ido sustituyéndose liderazgos y que estos son cada vez más efímeros, sí han crecido grupos que tienden una propensión mayor a un ejercicio de violencia, mientras que probablemente otros en el pasado, sin decir que eran buenos, sin sacralizarlos, por supuesto, pero sí eran un poco más transaccionales. Y entonces, pues sí, efectivamente ha habido acciones, por ejemplo, de violencia significativa, el propio atentado al actual secretario de Seguridad Pública de la ciudad, algunas ejecuciones, ¿no? Pero hoy por hoy, pues si comparas, por ejemplo, con el resto del país, pues hay una violencia que está presente, por supuesto, no podemos decir que no lo esté, pero que ha estado comparativamente más acotada. ¿Por qué ha estado más acotada? Porque en una parte también yo veo más coordinación, por ejemplo, entre instituciones de seguridad del gobierno local, de las que tenemos en otros casos, en otras administraciones entre el gobierno federal, hay inclusive instituciones peleadas entre sí. En este caso, afortunadamente, no lo ha habido. Y también hay una cantidad de fuerza, digamos, de fuerza humana, de recursos humanos dedicados a seguridad pública, que suman, pues, digamos, funcionarios federales, policías capitalinas. Entonces, pues eso hace un poco más difícil, digamos, un tipo de operación como la que hemos visto en otros estados, ¿no? En otras entidades federativas. Y justamente hablando de violencia asociada al crimen organizado y de los episodios que han ido ocurriendo, los cambios que se han ido suscitando, se recuerda a la ciudad como este oasis de paz en la época de la guerra contra las drogas. Sin embargo, eso ha ido cambiando.
¿Cómo hacemos este recorrido, David, de los episodios de violencia vinculada a crimen organizado que nos permiten colocarnos donde estamos hoy? Ya Carlos nos decía uno, pero ¿cómo recorreríamos estos episodios? Pues fíjate que ya hablaba al principio de esa intervención de este declive del cártel de Tláhuac. A partir del declive del cártel de Tláhuac, empezaron diversos grupos a fragmentarse, ¿no? Y tratar de ganar territorios en diferentes. Se dividían las alcaldías, por decir el caso del cártel de Tláhuac, tenía una alianza con el cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, por un dominio que tenía el cártel de Tláhuac en Iztapalapa, en Tláhuac mismo, en Xochimilco, en Tlalpan, pues bueno, era un sitio muy estratégico para los cárteles, los Beltrán Leiva, porque el cártel de Tláhuac dominaba el sur y era colindante con Morelos, donde ellos también dominaban. Entonces, a partir de ahí empezaron diferentes grupos, cuando comienza el declive del cártel de Tláhuac, a tomar posesión de estas, estamos hablando de los Maceros, estamos hablando de los Rodolfos, que también dominaban en Xochimilco, y poco a poco fueron creciendo. Tepito, la Unión Tepito, tuvo también un auge bastante importante a partir del declive del cártel de Tláhuac. Recuerdo todavía que fue en 2018 precisamente, a principios de 2018, cuando aparecieron unos cuerpos desmembrados en el puente de Insurgentes ahí por Tlatelolco. Prácticamente no se veían ese tipo de escenas, o sea, aparecían algunos cuerpos, pero escondidos por ahí, ¿no? Pero no dejarlos ahí en una avenida tan importante, visible para todas las personas, con un mensaje que era el inicio de una guerra entre el cártel de la Unión y el Antiunión. Se estaban peleando la venta de droga en Garibaldi, en la Roma, en la Condesa, en puntos importantes de distribución de droga, que bueno, las autoridades lo sabían, pero no decían tal cual, ¿no? Después vino esta oleada de eventos que, o sea, también como bien lo comentaba Carlos, hay diferentes modalidades del crimen organizado. Para que ellos puedan subsistir, pues también se dedican al secuestro, se dedican a la venta a la venta de droga, pero también al robo de autopartes, a los asaltos, a transporte público. O sea, de otras formas también buscan tener recursos. Ocurrieron muchos eventos, pero cuando ya empezó a recrudecerse fue cuando por ahí de julio, de 2018, de 2019, perdón, hubo un ataque a ciudadanos israelíes en Plaza Arts, Pedregal. Ahí, bueno, en ese momento pues era un hecho importante. Ya después se supo que los israelíes tenían vínculos con la mafia de ese país, y quienes hicieron este atentado, este crimen, pues bueno, fue gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí ya se veía cómo se estaba ingresando el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y cómo ingresó el cártel Jalisco? Pues a través de municipios mexiquenses que colindan con la Ciudad de México. Estamos hablando de Tlalnepantla, estamos hablando de Naucalpan, de Catepec, y que poco a poco se fueron metiendo a través de Azcapotzalco, a través de Gustavo Madero, y así fueron llegando. Hablaba también Carlos de este tema del atentado directo contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Fue una afrenta directa y nunca antes vista, ¿no? Nunca se había visto un atentado en contra del secretario de la Ciudad de México. Entonces, era una afrenta totalmente directa hacia la autoridad, porque también le estaba generando conflictos de tensiones importantes, y pues bueno, ellos querían eliminar al secretario de Seguridad Ciudadana. Posteriormente vinieron otros eventos, ¿no? Y ya en 2022 vimos una balacera en la zona de Topilejo, donde, bueno, detuvieron a una decena de personas que, pues bueno, tenían ahí unas placas con un ratón y con las iniciales del hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo,
Y bueno, es cuando ya estábamos viendo el ingreso del cártel de Sinaloa, también los chapitos que estaban ingresando a la Ciudad de México por la zona sur de la ciudad. También se ve, vimos algunas imágenes por ahí en redes sociales de cómo algunas camionetas iban con gente encapuchada que tenía armas largas y que pues prácticamente ofrecían ellos seguridad, ¿no? a los habitantes de Milpa. Ellos se asumían como personal de la familia michoacana. Entonces ahí poco a poco se fueron generando estos conflictos ahora ya entre grandes cárteles de la droga que ya se hacían presentes en la Ciudad de México. Entonces estos hechos que narro, bueno, son algunos de los más representativos porque han ocurrido feminicidios, han ocurrido muchos asesinatos que también están vinculados con el crimen organizado, pero bueno, los más importantes son esos. Carlos, para los especialistas en este tema como tú, el espacio es muy importante. Entender cómo se vincula el espacio con los grupos criminales, con las redes criminales. Y el espacio del Valle de México es un espacio lleno de contrastes, de diferencias, complejo, complicado, gigante, por supuesto. ¿Cómo se relacionan o cómo ha sido esa relación entre el fenómeno del crimen organizado con el espacio en el Valle de México con todas estas complicaciones? Claro que sí. Mira, habría al menos dos dimensiones que yo podría distinguir. La primera, pues, es efectivamente todo el área circundante de la Ciudad de México, que pues son zonas problematizadas por distintas razones, ¿no? En algunos casos, como ya estaba señalando David, pues tenías, por ejemplo, ya presencia de grupos, por ejemplo, en la zona del Estado de México, que habían sido expulsados de Michoacán por las confrontaciones entre caballeros templarios, los remanentes de la familia michoacana, y que se fueron estableciendo en Michoacán y que efectivamente empezaban pues ya a tener algún tipo de incursión con esta lógica territorializada que ha caracterizado a ciertas expresiones de delincuencia organizada que surgieron después de los 90 y que copiaron un poco el modelo de un grupo que surgió en Tamaulipas, un grupo de un perfil militarizado, y que justamente pues, buscan controlar con una pretensión monopólica distintas actividades delictivas en el territorio en el cual tienen presencia, ¿no? Entonces, esto empezaron digamos, tener ese tipo de actividades en zonas que son limítrofes entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde además, hay que decirlo, pues la condición de legalidad es frágil. Y aunque hay presencia del Estado, como muy bien señalaba David, pues hay antecedentes también de problemas serios de corrupción en las instituciones de las dos entidades federativas. Eso no se puede negar. Entonces, esa es una dimensión. De la parte, digamos, del sur de Morelos, pues tenías justamente la parte que colinda, ¿no? con Ciudad de México, que es la que colinda con Huitzilac, esta de Topilejo que bien comentaba David, en la cual pues es el corredor natural por el cual se traía droga que se cultiva, por ejemplo, opiáceos que se cultivan en la zona de Guerrero y que se trasladaban a Ciudad de México y de ahí se redistribuyen, no necesariamente para el consumo local, pero sí para ser trasladadas hacia el norte del país, y que entonces estos otros grupos, justamente para que el negocio de la droga siga siendo redituable, toda esa estructura que es más de dimensión operativa, que son de un perfil jerárquico menor, pues buscan también allegarse de otros recursos, teniendo otras actividades delictivas paralelas, ¿no? Extorsiones, robos de vehículos, etc. Entonces, esas zonas son las que en particular se han problematizado, esas que colindan de esa forma. Por una parte, en un sentido de delincuencia organizada más de tipo operativa. Pero también hay que considerar que la delincuencia organizada no solamente es la operativa. Es decir, tenemos otros aspectos que vale la pena considerar que probablemente no son tan visiblemente disruptivos para la tranquilidad pública, porque no necesariamente andan con pistolas en la mano y con rifles de alto poder, pero que también puede, digamos, por lo menos hipotéticamente ser un factor de atención, como son las burbujas inmobiliarias que estamos teniendo. Es decir, hoy por hoy los sueldos promedio de la Ciudad de México no son tan altos como implicaría supuestamente un poder adquisitivo capaz de adquirir, valga la redundancia, los bienes inmuebles que tú ves en la oferta cotidiana en cualquier medio en el que se ofertan este tipo de bienes, ¿no? Casas, departamentos. Entonces, ahí hay otro tipo de elemento de delincuencia organizada que sí se encuentra probablemente posicionándose con un riesgo de que se constituyan actividades fuertes de lavado de dinero en el país. Y ahí sí, digamos, sería un segmento de delincuencia organizada que, aunque no está necesariamente, digamos, armada y llevando a cabo acciones de violencia, pues está gradualmente apropiando de un territorio
de la ciudad de manera intermedia a través pues, de los bienes inmuebles que en ella se ofertan, ¿no? Es un elemento también de atención. Es otro tipo de delincuencia organizada que puede o no estar ligada con estas grandes organizaciones. No digo que forzosamente lo estén, probablemente sean expresiones diferentes, pero también es un fenómeno de delincuencia organizada a atender. Regresando un poco a la parte operativa. En zonas urbanas donde ha habido una gran tradición, por ejemplo, de compra y venta de mercancía irregular. ¿Qué quiero decir con irregular? No necesariamente legal. Por ejemplo, mucho tiempo se estuvo vendiendo mercancía que se introdujo como contrabando en áreas específicas de la Ciudad de México. Son personas que a lo largo de toda una trayectoria familiar pues han logrado establecer un conocimiento específico de cómo llevar a cabo esas actividades, cómo, digamos, establecer contactos con los funcionarios que les dan de alguna forma apoyo y que en su momento reconvirtieron ese contrabando cuando pues, las leyes de libre comercio ya fueron favorables a ese libre intercambio, se modificaron ese contrabando para reconvertirlo en tráfico de drogas. Entonces, esas zonas también se han problematizado porque son reductos también que dentro de la ciudad han tenido como decía yo, una legalidad frágil, pero que también secularmente pues, han tenido relaciones de cierta complicidad con funcionarios que les han dado protección. Es decir, esto que señalaba David, yo creo que es muy importante porque a final de cuentas, si comparamos una ciudad con una capacidad de fuerza policial como la que tiene la Ciudad de México y la perdurabilidad de organizaciones de esta naturaleza, la primera es cómo crecieron sin que te dieras cuenta y cómo se han mantenido al paso del tiempo. Yo creo que ha habido una gestión responsable, ha habido una gestión positiva, pero ciertamente pues ya estaban bastante penetradas en esas áreas, ¿no? Y justamente hablando de crecimiento del fenómeno, de los grupos, de las redes, justo hablar sobre estas redes criminales. Hemos visto en los últimos también 10, 15 años que las redes se han hecho más estrechas entre grupos de otras partes del país y grupos que normalmente o nuevamente han operado en la zona. ¿Cómo son estas redes, David? ¿Cómo se han construido? ¿Cómo han evolucionado? Podemos decir de fenómenos de redes criminales que involucran a la zona metropolitana y que se vinculan con el resto del país, quizás fuera del país. Rodrigo, considero que hay varias circunstancias que obligaron a los grupos criminales a realizar una alianza. O sea, las alianzas ahora ya no son solamente electorales, ahora también ya son entre los grupos criminales. ¿A qué me refiero con esto? Y estas circunstancias tienen que ver con un reforzamiento de la seguridad en la Ciudad de México, un combate directo a todos los grupos criminales por parte del secretario Omar García Harfuch, la entrada de la Guardia Nacional a las zonas limítrofes entre la Ciudad de México y el Estado de México. Fueron desplegados aproximadamente 12,000 desde el año antepasado, que bueno, fueron 12,000 elementos en diferentes alcaldías y también municipios que colindan con la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera hay un blindaje, ¿no? Y hay un combate directo. Entonces, al tener mermada un poco su capacidad de operación de los grupos criminales, estamos hablando que ahora hay una alianza entre la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tienen dominado municipios como Ecatepec, como Tlalnepantla, como Naucalpan, también las alcaldías Gustavo Amadero, las alcaldías Venustiano Carranza, Azcapotzalco. Entonces tienen esa operación. Cuauhtémoc, bueno, pues es su bastión, ¿no? También hicieron alianzas con otros grupos criminales muy pequeños, pero que al final de cuentas tienen esa posibilidad de tener recursos por parte del Cártel Jalisco y por parte del Cártel de la Unión Tepito aquí en la capital. Esa es una de las alianzas. A esa se le llama la nueva alianza. Ya está identificada por las propias autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México. También hay otra alianza que hay, uno denominado el Nuevo Imperio. Este Nuevo Imperio es una escisión del Cártel de Sinaloa que posteriormente, bueno, como que se separó de esta organización criminal y se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí ya tenemos dos que están aliados con el Cártel Jalisco. Y estos están más ahí operando en la zona de Nicolás Romero, Cuautitlán, parte de Naucalpan, parte del Valle de Toluca. Entonces, así poco a poco se fueron, se han estado aliando. El Cártel de Tláhuac, ya muy minimizado,
hizo una alianza con la familia Michoacán, que ahora tienen una parte de operación en Chalco y Valle de Chalco. Y así, poco a poco, algunos grupos que colindan precisamente con Estado de México, con Estado de Morelos, pues se han ido aliando. Entonces, estas alianzas lo que están haciendo es que puedan tener recursos y puedan tener capacidad operativa en 2 estados a la vez. Estamos hablando de Morelos, Estado de México, y pues prácticamente esos municipios, que vaya, no es cualquier cosa tener un municipio tan grande como Nezahualcóyotl, como Ecatepec, como Naucalpan, pues es una capacidad operativa y de recursos muy importante. Y bueno, Carlos, no podemos cerrar este episodio sin hablar de las capacidades del Estado y de la respuesta que puede dar el Estado. Venimos de un contexto en el que pasamos de una guerra abierta contra las drogas, contra el crimen organizado, después a no hablar del tema y después a una promesa de no más guerra contra las drogas, aunque parece que hay una continuidad operativa. ¿Cuál es la realidad de la zona metropolitana en términos del ejercicio estatal para prevenir violencias, para contener el fenómeno del crimen organizado y sobre todo qué puede venir hacia el futuro, ¿no? Claro, Rodrigo. Quisiera complementar también un poco de lo que estaba muy bien señalando David. Y creo que eso deriva justamente hacia la pregunta que me haces. ¿Qué relación, cómo se establecen ese tipo de alianzas? Pues son relaciones, en primer lugar, de dependencia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de drogas, pues las drogas generalmente no se producen en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, no tenemos cultivos de amapola, no tenemos laboratorios procesando cocaína. Entonces, generalmente estas estructuras criminales que están en la Ciudad de México han sido, en términos comparativos, más débiles que las otras, ¿no? Es decir, aunque pues, se utiliza mucho la etiqueta de cártel, pues la realidad es que ni son cárteles en términos económicos, porque ninguna de ellas logra tener todo el control de la economía de producción y del mercado. En sentido estricto, ni las más poderosas han sido cárteles, pero cuanto menos estas que son de menor dimensión, pero digamos, son organizaciones que dependen de ese abasto, ¿no? de otras más grandes que sí operan en el país. Y algunas de ellas eventualmente pues, pueden tener el interés, pues sí, de generar un mercado local, ¿no? Y eso es una cuestión de alerta, porque algunas de ellas están sobre todo ya enfocadas, por ejemplo, a la producción de metanfetaminas, que es una cuestión mucho más adictiva, mucho más dañina a la salud, y que pues eso sería un factor de atención de parte de la autoridad de manera inmediata, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, el contexto que tú bien señalabas? Pues es que es difícil si uno solamente se atiene a los discursos, ¿no? Por ejemplo, efectivamente tuvimos entre 2006 y 2012 un discurso de guerra frontal hacia las drogas y hacia las organizaciones delictivas, que sin embargo, pues de acuerdo con lo que vimos en los juicios en Estados Unidos del célebre ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues era un combate sesgado. Era un combate sesgado porque al mismo tiempo que se protegía a una organización, se golpeaba a otras, ¿no? Después, bueno, aparentemente pues vino decían, una nueva narrativa en el gobierno que le siguió, en el gobierno federal, donde simplemente pues, se asumía que dejar de hablar del problema parecía que fuera el equivalente a quitarlo de la visión pública, pero en realidad, digamos, pues no hubo mucha alteración respecto a los esquemas con los cuales pues se buscaba combatir a esa delincuencia, ¿no? La estrategia de esta famosa Kingpin, que es ir no desarticulando redes criminales, sino deteniendo liderazgos, y eso pues, las lleva a un nivel de fragmentación que muchas veces las hace más impredecibles, igual de violentas, pero donde los incentivos de los nuevos líderes para consolidar su poder es justamente pues, ejercer violencia contra aquellos que le compiten. No son desarticular, digamos, redes criminales. En esa administración, pues hay que ver que a final de cuentas la Ciudad de México es parte de un engranaje que hace eco a alguna política federal, ¿no? Que es la que a final de cuentas guía en términos generales cómo se llevará a cabo este tipo de actividad que el Estado debe de aplicar en contra de la delincuencia. Hubo sobre todo una premisa de que una mejora en las condiciones socioeconómicas de la población se iba a ver reflejada de manera inmediata en una pacificación de la misma. Desafortunadamente lo advertimos, por supuesto no es porque estuviéramos ni boicoteando ni porque no quisiéramos que fuera así, sino porque simple y sencillamente pues, la cosa no es tan inmediata. Una política social que busque, digamos, aliviar las condiciones de marginación de la población,
pues tarda mucho en hacer efecto en realidad, porque es una cuestión que tiene que ver con educación, que tiene que ver con acceso a trabajo bien pagado, que tiene que ver con otro tipo de servicios que desafortunadamente pues no se pueden subsanar a través de una política generosa de asistencia social. No basta con eso. Entonces, esa parte desafortunadamente quizás no se escuchó o se malentendió o se pensó que era con una perspectiva de crítica mezquina la que se hacía. No era esa la intención, y vemos que desafortunadamente pues convalidan los hechos la realidad de que pues, el fenómeno de violencia, de delincuencia en el país no ha decrecido. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, es muy difícil que en una capital del país, una ciudad con la dimensión que tiene esta zona metropolitana, no se vea en ningún momento, afectada por una violencia de acción que vienen, por ejemplo, algunos actores a comentar que ejecutan algún operador contrario aquí, que eventualmente, por ejemplo, pues ya se estaban posicionando, como bien señalaba David, por ejemplo, este caso que hubo en Tlalpan, donde ya había una célula, en el sentido de que pues, se supone que es un grupo operativo más o menos autónomo, preparado para llevar a cabo una acción de violencia, pues los encontraron con armamento de alto calibre, todo lo demás. Pero afortunadamente, pues los sistemas de inteligencia, por lo menos de las instituciones capitalinas, han funcionado. Hay que señalarlo. Ha funcionado razonablemente bien esa parte. No está carente de riesgos ni carente de problemas. Evidentemente, cuando tú ves un personal que es de la misma institución policial arrojando un pobre perrito en un caso con aceite, pues te habla de que los exámenes de control de confianza pues tienen que poner un poco más atención. Pero son ciertamente casos aislados. Digamos, no se percibe una capital de la República en una situación equiparable a los años de Arturo Durazo, donde tienes una estructura criminal disfrazada de policía que está extorsionando de manera cotidiana al ciudadano. Eso no lo tienes ahorita. Entonces, ni tampoco tienes, digamos, un esquema con más interrogantes que respuestas como el de la administración capitalina previa, que uno dice, oye, pero tú eres procurador, ¿cómo te creció la Unión Tepito? ¿No la viste? ¿No la viste? ¿De veras nunca la viste? Serían interrogantes lógicos, ¿no? En este caso, eso no lo estoy viendo, pero sí creo que de alguna forma, sobre todo hay que pensar en una estrategia que, por supuesto, no es volver a una estrategia de puño duro, de puño de hierro, de grandes frases y mano militar. Realmente, pues yo soy yo soy partidario de una seguridad pública atendida por civiles, ¿no? Pero digamos, yo lo que sí creo es que con miras a lo que viene, a la siguiente etapa que viene en el país, es necesario sí reforzar los aspectos de inteligencia operativa que están funcionando. Aquí en la capital han funcionado razonablemente bien, pero que también tienes que proyectar hacia otro tipo de cuestiones. Es decir, todas estas complicidades, todas estas condiciones que han permitido que fenómenos, por ejemplo, como esa otra expresión de esos grupos delictivos de menor tamaño, pero que también se dedican a ella, como la extorsión, te empieza a afectar realmente a la ciudadanía de manera más grave, porque eso sí está presente. Y eso afecta a ciudadanos porque te pone en una situación de zozobra permanente, de que no puedes atender tu negocio en un país donde la mayor parte de la gente vive de lo que logra con su negocio, muchas veces en la informalidad o con negocios familiares. Pues eso te pone en una situación de mucho riesgo y de mucha presión. Entonces, eso no puede existir si no hay complicidad entre determinados mandos policiales, entre determinados policías, incluso a nivel patrulla, a nivel directamente operativo. Entonces, esos son puntos que se tienen que atender. Y si eso lo transfieres, digamos, ya hacia un ámbito federal, porque, bueno, a final de cuentas, también, aunque no está directamente concentrado en la gobernabilidad de la Ciudad de México, ni en su gobernanza, sino más en la dimensión del país, al ser la sede del Poder Federal, pues pensemos también en generar una estrategia de seguridad que, sin ser, digamos, violatoria de derechos humanos, sin buscar un retorno a los años donde les gustaba vestirse de uniforme a los que nunca lo habían tenido, pensemos ciertamente en cómo establecer, digamos, condiciones que eviten que esa erosión que estás teniendo en términos de gobernabilidad, en términos de convivencia civil, por maridajes no adecuados entre delincuencia organizada y actores de poder, siga existiendo. Eso es algo que sigue pendiente y que ojalá pues podamos resolver en conjunto. Y bueno, esa agenda de pendientes seguramente va a seguir por varios años. Las grandes ciudades del mundo están expuestas a este problema y el Valle de México no es la excepción. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido fascinante escucharles y muy interesante lo que nos han compartido. Muchas gracias, David Santiago. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado, por supuesto, a participar en este podcast. Y gracias, Carlos Flores. Rodrigo, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y contigo, David.
Igualmente. Gracias. Y gracias también a la audiencia y los invitamos a que nos sigan escuchando en La Bestia Urbana, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.